Mi nombre es Montse Iglesias, soy la directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral. Nos acompañan Ariadna y Luis, que son estudiantes de cuarto, concretamente de la mención de Seguridad de Coordinación Pública. Y lo que vamos a hacer hoy son unas jornadas de puertas abiertas. ¿Cuál es la finalidad de las jornadas de puertas abiertas? Pues mirad, tiene una doble finalidad. Por un lado, hay para personas, como ya estamos viendo en el chat, que tiene muy claro lo que quiere hacer y en verdad viene a estas jornadas pues, para saber cómo funciona la carrera, incluso temas de matrícula, ¿de acuerdo? Es decir, para saber cosas muy concretas. Y en cambio hay otro perfil de personas que todavía pues, estáis estudiando bachillerato y todavía no sabemos qué queremos hacer, que es muy habitual, ¿eh? Y entonces, ¿para qué sirven estas jornadas? Pues para resolver todas las dudas que tengáis, explicaros estos estudios y que os ayudemos a decidir, ya sea que sí o ya sea que no, pero como mínimo os ayudemos en todo lo que podamos. Deciros que para que no quede ninguna duda o para conseguir esta finalidad, es muy importante que nos planteéis todos los interrogantes que tengáis, cualquier cosa que cuando lo estemos explicando digáis, ostras, esto no lo he entendido, volve a preguntar con toda confianza y lo podéis hacer, insisto, o por voz o por el chat. Lo que quiero decir que no hace falta que os esperéis al final. Conforme se os vayan generando las dudas, la vais planteando. Os ayudarán Ariadna y Luis. Yo la verdad que intento leer y hablar a la vez, pero me pierdo un poco. Por tanto, yo lo intentaré para ir respondiendo las dudas en el momento, pero si no, disculpadme, pero igualmente Ari y Luis están aquí para ayudaros también. Bien, dicho esto, ya sabemos cómo vamos a funcionar, ya sabemos para qué sirven las jornadas. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Perfecto. Pues vamos a empezar. Como os decía, las jornadas son sobre la Escuela de Prevención y Seguridad Integral. Concretamente, hoy hablamos o presentamos el grado de Prevención y Seguridad Integral, que es un grado oficial de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? En primer lugar, que el grado de Prevención y Seguridad Integral se imparte en la escuela, en la EPSI, en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, que ha sido la primera escuela universitaria en apostar por los estudios de seguridad y prevención. De esto hace más de 20 años. Y siempre destacamos lo mismo, lo bueno de que hace más de 20 años que estemos formando a los profesionales de la prevención y la seguridad integral, no solo es el liderazgo y la innovación que conllevó en su día, sino lo más importante, que el hecho de que estemos más de 20 años formando a estos profesionales hace que el sector profesional nos conozca muy bien. Y lo más importante, que nosotros conozcamos al sector profesional. ¿Por qué? Porque como conocer al sector profesional nos permite detectar cuáles son sus necesidades y en consecuencia formar al alumnado para que sepa dar respuesta a dichas necesidades. Y esto se traduce en inserción laboral. ¿Bien? ¿Qué más nos hace diferente? La visión que tenemos de la seguridad. Pensar que nosotros apostamos por un modelo de seguridad preventivo y multidisciplinar. Preventivo, ¿por qué? Porque para nosotros el éxito de la seguridad es anticiparse al riesgo. Si bien es cierto que hay estudios que se basan en el crimen y en estudiar por qué se produce un crimen y cuál es el perfil de la persona que comete un crimen y el perfil de la víctima que sufre un crimen, nosotros en cambio estudiamos el crimen, lógicamente, porque es un riesgo que afecta a las personas, pero aparte de estudiar este crimen tan concreto, estudiamos el resto de riesgos que afectan a las personas, como pueden ser pues desde riesgos medioambientales, de movilidad, seguridad subjetiva, que también es muy importante, es decir, no solamente tener una sociedad que sea segura, sino que las personas también se sientan seguras. ¿Bien? ¿Qué tenemos que destacar? Para eso os enseñamos herramientas para que podáis anticiparos al riesgo. ¿Y cómo enseñamos esas herramientas? ¿Cuál es el éxito de la prevención? La multidisciplinariedad. Pensar que somos un grado de seguridad integral. Remarco mucho esto porque muchas veces, por los nombres, parece que todos seamos iguales, cuando el único grado de prevención y seguridad integral que hay en toda España, solo hay uno y es este. ¿Por qué? Porque normalmente el resto de grados hablan o sobre seguridad pública o hablan sobre seguridad privada o hablan, por ejemplo, de la seguridad en los riesgos en las empresas. En cambio, nosotros lo que hacemos es aglutinar todos estos sectores de la seguridad. Es decir, nosotros impartimos docencia sobre seguridad pública, sobre seguridad privada y sobre los riesgos en las empresas. ¿Para qué? Para formar a nuestros alumnos en seguridad integral. ¿Por qué apostamos por una seguridad integral y no por una seguridad pública o una seguridad privada exclusivamente
o en una seguridad en la empresa exclusivamente? Porque ya veréis, la práctica nos demuestra que no existe ningún riesgo unicausal, sino que todos los riesgos son multicausales. Por tanto, hay que tener un conocimiento multidisciplinar para poder dar una respuesta óptima a dicho riesgo y para poder anticiparnos a él. Eso por un lado. Y por otro lado, porque luego lo que nos enseña la práctica es que al final, cuando tú eres un profesional de la seguridad privada, debes saber cuáles son las competencias del resto de los profesionales para poderte relacionar correctamente con ellos y aprovechar el sistema para mejorar la intervención en la situación. ¿Bien? Por tanto, para nosotros es muy importante anticiparnos al riesgo, por eso estudiamos en base a la prevención, y ser multidisciplinares. Por eso apostamos por estudios relacionados con la seguridad pública, la privada y la seguridad en la empresa. ¿Bien? ¿Qué más nos hace diferentes? Por ejemplo, intentamos ser profesionalizadores. Esta es una característica que a mí personalmente me gusta mucho y siempre digo que intentamos ser profesionalizadores, porque al final vosotros si al final os matriculáis de un grado oficial universitario. Y al final la universidad somos mayoritariamente teóricos, es decir, vosotros vendréis a clase, yo os explicaré, yo y el resto de profes, claro, os explicaremos una materia, tomaréis apuntes, haremos debates, plantearemos casos prácticos, los resolveremos, claro, pero al final no deja de ser en un entorno de aula. Entonces, ¿cómo conseguimos ser profesionalizadores? Pues de diferentes maneras. En primer lugar, por el perfil de nuestro profesorado. Pensar que en primero, sí que el perfil que hay en el aula, es decir, vuestros profes, serán profes universitarios. ¿Qué significa ser un profe universitario? Un profe universitario significa que es un profesor que su profesión es dar clases. ¿Y por qué destaco esto? Porque según las estadísticas, el mayor riesgo de abandono de una carrera es en primero. Por tanto, sabiendo esto, para prevenir que las personas que se matriculen abandonen los estudios, ponemos un perfil de profesor que lo que hace es hacer un acompañamiento más individualizado para conseguir que superéis con éxito primero. ¿Bien? Y eso es lo que hace un profesor universitario. Ahora bien, a partir de segundo, tercero y cuarto, lo que tenéis es un profesor profesional. ¿Qué significa tener un profesor profesional? Significa que vuestros profesores serán profesionales de reconocido prestigio en el sector. Bien, claro, esto para mí es una doble garantía. Por un lado, porque lo que os están enseñando son las necesidades del sector. Y por otro lado, porque nos permiten que siempre estéis súper actualizados. Lo bueno de tener profesionales en ejercicio es que, aparte que os explican la materia que os tienen que explicar, lógicamente, todos los ejemplos y casos prácticos que os ponen son cosas que a ellos quizás les ha pasado esa semana, esa misma mañana o en ese mes. Claro, esto parece una tontería, pero es súper importante porque al final estáis resolviendo un caso o una pregunta que es la que se estaba preguntando el sector en ese momento. Es decir, salís súper actualizados. ¿Por qué? Porque las preguntas que os planteamos en el aula son preguntas que nos estamos planteando en la profesión y con eso lo resolvemos entre todos. Por tanto, yo creo que un éxito de ser profesionalizadores es con el perfil de nuestro profesorado. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que destacar? ¿Por qué somos profesionalizadores? Porque nuestros estudios van ligados a habilitaciones profesionales. ¿Qué son las habilitaciones profesionales? Las habilitaciones profesionales son que para trabajar de determinadas profesiones es necesario tener un carnet profesional. Y en la escuela se puede conseguir estos carnets profesionales. ¿De cuáles estamos hablando? Por ejemplo, para ser detective, por ejemplo, es necesario tener la habilitación de investigador privado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pues que lo que os explicaba, que necesitamos esta habilitación. Con el grado podéis obtener dicha habilitación. Bien, ¿qué más habilitaciones se pueden conseguir? Por ejemplo, al ser técnico de prevención de riesgos laborales superior, con las 3 especialidades. Aquí quiero destacar que es lo que os explicaba antes un poco, que según la universidad pues, ha apostado por estudios solos de seguridad pública o estudios solo de seguridad privada o estudios de prevención de riesgos laborales vía máster. Es decir, que si quisierais ser técnicos superiores tendríais que hacer un grado de lo que fuera
más un máster. ¿Qué hemos hecho nosotros? Como os explicaba, aglutinarlo todo. Por tanto, con nuestros estudios, con el grado, ya podéis obtener la habilitación de técnico superior con las 3 especialidades sin necesidad de tener que hacer ningún máster. Por tanto, con el grado ya obtendríais dicha habilitación profesional. Pero también podéis obtener la habilitación de director de seguridad o, por ejemplo, jefe de seguridad. Bien, que si no conocéis cuáles son estas profesiones, sí, muy por encima, muy superficial. Si en las calles, ¿no? Si en la vía pública, quien se encarga de asegurarnos nuestra seguridad, ¿no? Y quien nos protege, pues es, por ejemplo, la policía. En el ámbito privado, pues por ejemplo, en el Camp Nou, porque podamos ir a ver un partido del Barça y que no pase nada, o en los hoteles, o en centros comerciales, o en espectáculos públicos, quien se encarga de vigilar de que no nos pase nada son los directores de seguridad. Bien, muy bien, pues remarco que todas estas habilitaciones profesionales se pueden conseguir con el grado. ¿Qué más nos hace diferentes? El programa de prácticas. Yo siempre digo que nuestro programa de prácticas siempre felicito a mis compañeras de prácticas. ¿Por qué? Porque luego lo explicaré con más detalle, pero ya veréis que es súper potente. Pensar que podéis hacer hasta 2.250 horas de prácticas en entornos laborales. Es decir, pues Montse, a mí me gustaría ser, por ejemplo, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local. ¿Puedo hacer prácticas en una comisaría? La respuesta es que sí. Podéis hacer prácticas en una comisaría, igual que en un parque de bomberos, igual que en protección civil, igual que en otras administraciones o en empresas privadas. Bien, tenemos 4 ofertas de prácticas por cada estudiante. Por tanto, al final son nuestros estudiantes quienes escogen dónde hacer prácticas. Mi recomendación es que hagáis prácticas en todos los sectores, porque quizás muchos de vosotros lo tengáis súper claro qué queréis ser cuando acabéis la carrera, pero otras personas no lo tengáis claro, o todo lo contrario, que cuando conocéis la carrera veis que os encanta toda la seguridad, ¿no? Yo soy ese perfil, a mí me encanta toda la seguridad. Entonces está muy bien poder hacer prácticas en todos los entornos porque te permite conocer en primera persona cómo es el entorno real, porque a veces puedes tener idealizada una profesión o al contrario, pensar que una profesión no va contigo y luego te das cuenta de que para ti es la mejor profesión del mundo, ¿no? Por tanto, para mi opinión, es súper importante que hagáis prácticas en profesionales durante el grado. ¿Bien? Luego insisto que os lo explico con más detalle. ¿Qué más nos hace diferentes? El programa de intercambio. Claro, me diréis, programa de intercambio tienen todas, y esto es verdad. La mayoría de universidades que yo sepa tienen programas Erasmus o los programas propios de la universidad. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes es que somos la única universidad a día de hoy del sur de Europa que forma parte de CONRIS, que CONRIS es la red de universidades más prestigiosas de la Unión Europea, donde estamos las universidades técnicamente que tenemos esta visión de la seguridad. Bien, ¿qué es lo bueno de CONRIS? Yo siempre digo que aparte de que nos permite participar en proyectos de investigación, en que nosotros también podamos ver hacia dónde va el sistema de la seguridad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel internacional, lo bueno de CONRIS es que nos permite tener un programa propio de intercambio, que es lo que llamamos movilidad corta. Es decir, si con un Erasmus o un programa propio de la UAB te tienes que ir 6 meses o un año, con el programa propio de CONRIS te puedes ir una semana. ¿Y a qué vas? No vas a recibir clases, sino que vas a resolver un proyecto de seguridad, ¿no? Un reto. Pues, por ejemplo, hacer un plan de seguridad para prevenir un ataque terrorista en una infraestructura crítica y si se produciera ese ataque terrorista, ¿cómo evacuaríamos a las personas? Pues para que hubieran el mínimo de víctimas posibles. Estás una semana allí hablando con alumnos de otras universidades y entre todos se resuelve este proyecto de seguridad. ¿Bien? Por tanto, es un programa muy interesante porque a veces no te puedes ir 6 meses o un año, pero una semanita sí que le podemos hacer un hueco. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que destacar? ¿Qué nos hace diferentes? Pues todo el abanico de salidas profesionales. Pensad que, claro, lo bueno de hacer seguridad integral es que tenéis las oportunidades de la seguridad integral, es decir, tanto de la pública, de la privada como de la empresa. ¿Y eso cómo se traduce? A inserción laboral. Pensar que en nuestra estadística es que es más del 95% de nuestros estudiantes
estaban trabajando. Y de ese más del 95%, el 74% ocupaba un cargo directivo o técnico. Por tanto, yo siempre digo lo mismo, es que es una inserción laboral cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, que es lo importante. ¿Bien? ¿Cómo conseguimos esa inserción laboral? Pues lógicamente, pues gracias a nuestros exalumnos, está clarísimo, que el mérito es de ellos, a la formación que reciben, porque es lo que os explicaba, el hecho de que estemos formando hace más de 20 años y de todas las relaciones que trabajamos con el sector, pensar que participamos en congresos, en seminarios, vamos a ferias profesionales, nos invitan a actos profesionales, todo eso hace que sepamos de primera mano qué es lo que necesitan. Y entonces, ¿qué hacemos? Estar en constante renovación del programa académico, pues para que nuestros alumnos salgan respondiendo a las necesidades y por tanto sean los mejores del sector. Bien, y ahora sí, para acabar en qué nos hace diferente, pues es que intentamos tener un seguimiento personalizado del alumno. ¿Qué significa esto? Y siempre lo puntualizo, ¿eh? Para nosotros, o sea, tener un seguimiento personalizado del alumno no significa que no queramos que estudiáis, todo lo contrario. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy exigentes y rigurosos con vuestra formación, porque al final, si todos queremos que la EPSI continúe teniendo el prestigio que tiene, es gracias a nuestros alumnos, por tanto os tenemos que formar para intentar que seáis los mejores. Ahora bien, eso no impide que si algún día tenéis algún problema, pues que haya la confianza suficiente para que nos lo comentéis y podamos buscar una solución. Pues por ejemplo, que parecerán tonterías, pero es que os preocupa mucho y a mí también me preocupaba como estudiante, ¿no? Pues Monse, resulta que tal día tenemos un examen y resulta que me he presentado una oposición. Pues no pasa nada, haz la oposición, céntrate y luego ya haremos el examen otro día. Esto es el seguimiento personalizado, ¿no? De que haya la confianza para que nos podáis plantear vuestras dudas, vuestras inquietudes y en la medida de lo posible intentaros ayudar, está claro. Bien. Muy bien, esto sería todo. Si tenéis alguna duda, insisto que estoy a vuestra disposición, ¿eh? Esto sería todo en cuanto a qué nos hace diferentes. También deciros que somos estudios acreditados, que nunca lo digo porque como siempre pienso en el sector profesional, pero ser estudios acreditados significa que estamos acreditados en este caso por ACU, que es la agencia de la calidad de las universidades catalanas. Y estamos acreditados y un punto con excelencia. Por tanto, es un poco una garantía de que intentamos trabajar bien. Ya ha venido en este caso ACU, que es esta administración externa, nos ha evaluado y nos ha constatado que efectivamente trabajamos bien y un punto con excelencia. Bien. ¿Qué tenemos que destacar? ¿Cómo funciona el grado? A ver, el grado es un grado oficial universitario. Entonces, como cualquier grado oficial, son 4 años de carrera. Los 3 primeros años es cuando os formáis en seguridad integral. Por tanto, durante los 3 primeros años, pensar que os formaréis en asignaturas relacionadas con la seguridad pública, con la seguridad privada, con la seguridad en la empresa, con riesgos laborales, pero también con asignaturas que nosotros llamamos transversales. Es decir, que a priori podríais pensar que no tienen mucho que ver con la seguridad, pero la práctica nos demuestra todo lo contrario. Por ejemplo, derecho de la seguridad. A priori podríais decir, ostras, ¿tengo que estudiar derecho? Sí. ¿Por qué? Porque es que derecho es súper importante en el mundo de la seguridad. Pensar que todo está regulado. Por tanto, si tú vas a ser un profesional de la seguridad, pero insisto, ya seas policía, bombero, protección civil, ya quieras ser director o detective, ya quieras ser técnico de prevención de riesgos laborales o técnico de medio ambiente, de calidad, de officer compliance, da igual. ¿Por qué? Porque al final todos estos sectores están regulados, tenéis que tener las competencias necesarias pues, para saber leer la ley, para saberla interpretar y para saber qué exige el ordenamiento jurídico de vosotros como profesionales. ¿Bien? Por tanto, esta asignatura, remarco, a pesar que pueda parecer que no tiene nada que ver, es súper importante. Como por ejemplo comunicación. Yo siempre digo que la comunicación es súper importante, porque al final, según qué cargo ejerzáis, a lo mejor tenéis que hacer declaraciones o a lo mejor tenéis que convencer a vuestra plantilla, a vuestros compañeros de determinadas políticas de seguridad. ¿Qué os enseñamos en esta asignatura? A construir un discurso. A construir un discurso para no generar alarma social, todo lo contrario, para generar complicidad con el destinatario y también cómo transmitir el discurso.
Pensad que aquí os grabamos para que le veáis vuestro lenguaje no verbal, vuestra capacidad de expresión. Por tanto, es una asignatura que a priori podríamos decir no tiene nada que ver con la seguridad, pero insisto, la práctica nos enseña todo lo contrario. ¿Bien? ¿Qué más asignaturas tenéis? Pues, por ejemplo, tenéis proyectos. Pensar que desde primero vais a estar elaborando proyectos, por ejemplo, planes de autoprotección. Es decir, en el primero o segundo semestre elaboraréis un plan de autoprotección. Pero, por ejemplo, en Practicum 1 elaboraréis el plan de seguridad de un municipio. Es decir, cómo tengo que diseñar a los municipios pues para que sean preventivos y seguros. O, por ejemplo, el Practicum 2, el plan de seguridad de una empresa. O el Practicum 3, el plan de seguridad, por ejemplo, de un espectáculo público. O el Practicum 4, el plan de seguridad de una infraestructura crítica. Es decir, estas asignaturas, cuando yo digo que estáis elaborando un plan de seguridad, es que elaboraréis un plan de seguridad. Es decir, que os iréis con el plan de seguridad a casa. Cuando el día que tengáis que trabajar y tengáis que hacer planes de seguridad, insisto, ahí tendréis vuestra plantilla. ¿Bien? Por lo tanto, son asignaturas, lo que hablábamos antes, muy profesionalizadoras. ¿Bien? Muy técnicas. ¿Tenemos más asignaturas? Pues, por ejemplo, tenemos todo lo que es la tecnología de la seguridad, ¿no? ¿Qué gadgets utilizamos en pro de la seguridad? Pues desde drones, videocámaras, antidrones, todo lo que es la inteligencia artificial. Es decir, al final, hoy en día hay tantas tecnologías que quizás los que ya tenemos una edad lo veamos como algo raro, pero es que los jóvenes las implementan en su día a día como herramientas pues, normales del día a día, como os digo. Bien, por tanto, ¿y eso por qué es? Porque ya desde la carrera se les enseña que existen herramientas cada vez más tecnológicas, como puede ser inteligencia artificial, que sirven para gestionar la seguridad. ¿Bien? Más asignaturas, es que me sabe mal, ¿no? Que si tenéis alguna duda de alguna en concreto, estoy a vuestra disposición. Ciberseguridad, vuelvo a otro ejemplo. Ciber, da igual si te dedicas a pública, privada o a empresa, que es una asignatura esencial. ¿Por qué? Porque es que los riesgos cada vez van a ser más cibernéticos y por tanto un profesional de la seguridad integral debe conocer cómo se gestiona dicha ciberseguridad para darle una respuesta adecuada al riesgo. Y para seguir, ¿qué más tenemos que hablar? Por ejemplo, todo lo que es la seguridad y la responsabilidad penal, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades tendréis como profesionales de la seguridad? O gestión pública de la seguridad. ¿Qué herramientas tiene la administración para gestionar la seguridad? Pero la seguridad integral, la pública, la privada y la de empresa. ¿Y qué pasa cuando la administración falla? ¿Qué responsabilidades tiene la administración también? Luego, por ejemplo, en tercero hay asignaturas también muy interesantes, pues la propia criminología, que es lo que os explicaba. ¿En el grado se estudia el crimen? Claro, porque si sois profesionales de la seguridad integral tenéis que conocerlo, pero no nos limitamos a ello, estudiamos todos los riesgos. También tenemos, por ejemplo, técnicas de investigación, que es una asignatura donde vienen detectives y os explican cómo se investiga en el ámbito privado, qué competencias tienen, pero, por ejemplo, también vienen representantes de policía judicial para explicarlos cómo se investiga en la parte pública. Os voy a explicar una anécdota, porque muchas veces yo ahora os estoy hablando y algunos me habéis dicho, no lo tengo claro, otros me habéis dicho que queréis ser técnicos superiores. Y quizás podéis pensar, bueno, Monse, yo que quiero ser técnico superior, ¿para qué me sirve que hace un detective o que hace un policía? Pues sirve para mucho. ¿Por qué? En primer lugar, porque es lo que os explicaba antes, porque no hay ningún riesgo que esté segmentizado. Todos se interrelacionan. Y os explico esta anécdota porque yo me acuerdo que me escribió un alumno, un exalumno, y me dijo, Monse, era técnico superior. Me decía, mira, en mi empresa ha pasado una cosa que me acuerdo que el profesor tal nos lo explicó, que era un detective. ¿Me puedes facilitar su contacto? Porque me gustaría que viniera. Perfecto. Es decir, a este técnico superior le fue su superior, se fue su jefe y le dijo, oye, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Claro, si su mirada hubiese sido solamente de técnico, no hubiese tenido la respuesta. Claro, lo bueno de hacer una mirada global de la seguridad es que te permite tener herramientas para responder a todo tipo de riesgo. Y yo creo que eso es el éxito de nuestra carrera, ¿no? De que vosotros al final salís con una mirada de la seguridad que en lugar de ser muy focalizada en un campo, lo que la tenéis súper abierta. Y claro, entonces vuestra respuesta nunca será igual que una persona que solo haya estudiado seguridad pública o solo haya estudiado seguridad privada o solo haya hecho un máster de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque vosotros aglutináis los diferentes conocimientos. ¿Bien?
Deciros que, por ejemplo, en tercero... Ay, Ariana, dime, que has levantado la mano. No, tranquila. No, era solo para añadir que también yo, por ejemplo, me he dado cuenta de la diversidad de conocimientos y todo esto. Yo, por ejemplo, trabajé en el 061 y vais a pensar, 061 si solo coges llamadas. Pero me di cuenta de que había muchas cosas de las que me enseñaron, por ejemplo, comunicación en las organizaciones, em, la de protección de datos, perdón, que había un montón de conceptos que me enseñaron en la escuela que yo los pude utilizar pues al activar una ambulancia, al poder hablar con Mossos, incluso al hablar con protección civil o incluso hablar con una persona de que se acababa de caer por las escaleras. O sea que no es solo ya a nivel de seguridad enfocado, como dice Mons, en PRL o pública o privada, sino es en general todo que llega a un punto que te puede servir, pues no solo en el trabajo, sino en la vida en plan, Mm. normal. Sí. Ya está. Eso yo creo que es el gran éxito, ¿eh? De la visión esta de la seguridad integral. Y, por ejemplo, todos los que queréis ser técnicos de prevención de riesgos laborales, pensar que, claro, en tercero sí que es cierto que hacemos modelos integrados de gestión, que son asignaturas de especialización. En seguridad que explicamos cómo funcionan las emergencias. Claro, aquí tenemos desde el SEM hasta riesgos acuáticos, hasta la policía, lógicamente, hasta bomberos, hasta la UME. Es decir, realmente cómo podemos gestionar una emergencia. Protección civil, nada más faltaría, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos otras asignaturas de microespecialización. Por ejemplo, medio ambiente o calidad o seguros y planes de contingencia. Yo, claro, yo con el COVID, que por desgracia lo hemos vivido todos, yo escuchaba las noticias y lo único que se oía hablar eran de los EPIs, es decir, prevención de riesgos laborales, y de planes de contingencia. Yo decía, menos mal que en nuestra carrera enseñamos planes de contingencia, porque efectivamente cuando ocurren desastres, como puede ser un COVID, si tú no tienes un plan de contingencia, en tu organización puedes tener problemas. Pues esto también son herramientas que enseñamos en la carrera. Al final, damos respuesta tanto a las necesidades de política pública, pues estos policiales, de bomberos, de protección civil, como a las necesidades de multinacionales o de pymes. Porque si finalmente una pyme tiene que tener un técnico de medio ambiente, un técnico de calidad, un técnico de protección de datos, un técnico de PRL, claro, lo nuestro, como os formamos en todos estos campos, estamos dando respuesta a dichas necesidades. Y en una única persona, es decir, esa única persona tiene el conocimiento de estas varias necesidades. Bien, esto remarco que es primero, segundo y tercero. Es decir, son todas las asignaturas que tú tienes que cursar durante los 3 primeros años de carreras, que es la visión de la seguridad integral, donde, insisto, estudiaréis asignaturas de pública, de privada, de empresa, de PRL y asignaturas transversales. ¿Qué ocurre en cuarto? En cuarto lo que ocurre es que cursáis las menciones. ¿Y qué son las menciones? Son como especialización. Es decir, en cuarto tenéis que elegir una mención. Y vuelvo, hay compañeros que lo tienen clarísimo y se apuntaron al grado con la idea de estudiar esa mención y acaban estudiando esa mención, pero también es cierto que hay compañeros que cuando llegan al grado entraron con una idea, ahora conocen la perspectiva de la seguridad integral y les gusta otras cosas. Y hay compañeros que les gusta todo, ¿no? Yo siempre digo que yo soy así. Entonces, ostras, Monse, ¿y ahora qué tengo que escoger? Siempre decimos que de tercero a cuarto hacemos diálogos de orientación profesional, donde vienen exalumnos y os explican cómo han llegado a trabajar a esos cargos y qué tipo de seguridad están impartiendo, pues para ayudaros a tomar a decidir. Y si no, igualmente siempre estamos a vuestra disposición. ¿Cuáles son las menciones de seguridad? Tenemos 3. La de seguridad laboral, que es para aquellas personas que quieran ser técnicos superiores de prevención de riesgos laborales con las 3 especialidades. Insisto, que no hace falta que hagáis el máster. Bien, con el grado es suficiente. Luego tenemos la mención de coordinación de seguridad pública. ¿Qué es la mención de coordinación de seguridad pública? La mención de coordinación de seguridad pública es aquella mención que cursan todas las personas que quieren opositar. Por ejemplo, que quieren ser policías, bomberos, protección civil. Pero fijaos, yo estoy diciendo que aquellas personas que quieren opositar y en cambio pongo que son no funcionarios. Porque lo que yo quiero dejar claro
Y es que yo no puedo garantizar, ni ninguna universidad os puede garantizar, os estarían mintiendo si no, que haciendo un grado X aprobaréis una oposición. Porque remarco que es que eso no es así. O sea, es que eso es inviable. ¿Cuándo se aprueba una oposición? Pues cuando la persona cumple el perfil que están buscando ese año. ¿Bien? Es decir, ya sabéis que las oposiciones es por capacidad y mérito. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué quiero dejar claro? Porque no me gustaría dar falsas expectativas o expectativas que sé que no dependen de mí. Y es eso, oye, sí, estudiar el grado, que ya veréis que así aprobáis la oposición, estaros tranquilos. Esto es lo que yo no quiero decir. ¿Bien? Lo que sí que os puedo decir es que si estudiáis el grado, os apoyaremos en todo aquello que tengamos a nuestra disposición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final el objetivo es que vosotros consigáis vuestras metas. ¿Bien? En esta mención os tengo que decir que los alumnos están súper, bueno, igual que en todas las menciones, porque claro, aquí el alumno es cuando escoge la especialidad, lo que él quiere especializarse, ¿no? Como si hiciera un máster dentro del grado. Entonces los ves que están súper contentos, tanto en la laboral como en la pública, como en la privada, ¿no? Y hablas con ellos y todos te dicen, ¡buah! Qué clase más chula, Monse! ¡Buah! Este profesor es una caña. Que sí que te lo dicen de las otras tres, pero aquí es como reenamorarse muchísimo más de la seguridad, ¿no? Pensar que todos los profesionales, lo que os he explicado antes, son profesionales en activo. Y aquí, por ejemplo, en pública tenéis desde comisarios hasta jefes de policías muy grandes, hasta jefes de policías pequeños, hasta mandos de bomberos, de protección civil, etcétera. Un poco para que veáis las diferentes realidades. ¿Bien? Y luego, por último, tenemos la mención de dirección de seguridad privada, que es la mención que habilita para ser director o detective. ¿Bien? Muy importante, lo mismo las personas que quieran ser detectives tienen que hacer dicha mención. Y lo mismo, aquí pensar que también los profesionales, pues si son jefa de recursos humanos de una de las empresas de seguridad privada más importantes que tenemos, detectives de muchísima reputación, es decir, que son lo que os explicaba, menciones, igual que las asignaturas del grado, impartidas por profesionales en activo. Bien, bien, ¿qué más tenemos que destacar? Las prácticas profesionales. Hasta ahora hemos visto qué estudiaréis en el grado. ¿Qué más podéis estudiar en el grado? Yo siempre digo lo mismo, aquí tenéis el grado, pero esta formación de grado la podéis complementar con las prácticas profesionales. Existen dos tipos de prácticas profesionales, las curriculares, que son las que hacéis en cuarto de manera obligatoria, y las extracurriculares, que son las que podéis hacer a partir de verano de segundo. ¿Bien? Por ejemplo, los que ya sois técnicos, me podéis preguntar, Monse, si yo quiero ser técnico superior y voy a hacer la mención de seguridad laboral, ¿me podrías convalidar las prácticas? Sí, si cumple los requisitos. Entonces, ¿qué implicará? Que os ahorraréis ese dinero de la asignatura. Y lo más importante, ello no impide que podáis hacer prácticas extracurriculares. Es decir, que podéis hacer prácticas o de riesgos laborales o de lo que queráis, porque las prácticas extracurriculares son voluntarias, las hacéis si queréis. ¿Dónde podéis hacer prácticas? En todos los sectores de la seguridad, desde seguridad pública, seguridad privada, prevención de riesgos laborales, lo que hablábamos en la empresa, etcétera. ¿Qué tenemos que destacar? Como os he comentado antes, que tenemos 4 ofertas de prácticas por cada estudiante. Es decir, son nuestros estudiantes quienes eligen dónde van a ir a hacer prácticas. ¿Bien? Y esto también somos un poco diferentes porque nosotros no asignamos prácticas. Es decir, lo habitual es que en función del expediente te asignen las prácticas que has escogido o que no has escogido. Nosotros lo hacemos diferente. Como esto no funciona en la vida real tú puedes ser un alumno de 10 y no encontrar trabajo, por las razones que sean. Puedes ser un alumno de aprobados, de notables, y que luego encuentras trabajo y ocupas cargos directivos. ¿Por qué? Porque el entorno laboral tiene en cuenta competencias que más allá de las puramente académicas. Entonces, claro, como esto es así, nosotros apostamos por lo mismo. Entonces, ¿cómo asignamos nosotros las prácticas? Pues es lo que os decía, hacemos una simulación de inserción laboral.
Es decir, nosotros colgamos las prácticas en el aula Moodle, que es un campus virtual, vosotros presentáis vuestro currículum y es la empresa o el jefe de policía quien os hace la entrevista. Claro, esto que a priori podéis decir, pues tampoco es para tanto, ¿qué hemos aprendido nosotros? Que desde que tenemos este modelo, nuestros alumnos están aprendiendo competencias de inserción laboral, pues cómo redactar un currículum, cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo superar pruebas psicotécnicas, que remarco que parecerá una tontería, pero es muy importante para que cuando luego llega la entrevista de trabajo, la podáis conseguir con éxito. ¿Bien? ¿Qué tenemos que destacar? Que, claro, como tenemos 4 ofertas de prácticas por alumno, nosotros siempre decimos, uy, es que como no les dé una pequeña ayuda, los alumnos no van a presentar ningún currículum. Claro, todo está hecho que hoy en día el 82% de las prácticas sean remuneradas. ¿Qué significa que sean remuneradas? Pues mira, hay de todo, desde 300 euros al mes hasta 900 euros al mes. ¿De acuerdo? En ese abanico tenéis todos. 350, 400, 450, 500. Insisto, lo normal es 300 mínimo y lo máximo que yo he visto de remuneración han sido 900 euros. ¿Bien? Esto normalmente son multinacionales. ¿Qué más tenemos que destacar? Que el otro tanto por ciento son no remuneradas y no creo que se lleguen a remunerar. ¿Por qué? Porque es la administración pública. Es decir, todos los que hagáis prácticas en comisarías, en parques de bomberos o en protección civil, ya os anticipo que son no remuneradas. ¿Bien? Ahora bien, en mi opinión, tienen un valor incalculable, porque cuando tú estás haciendo una oposición, claro, no es lo mismo ir allí diciendo, yo qué sé, que has estudiado X, a que has estudiado el grado de prevención y seguridad integral, que nos conocerán, y que has hecho prácticas en tal comisaría. Claro, el discurso cambia muchísimo. Por tanto, es muy importante que a pesar de que no sean remuneradas, los que queráis opositar hagáis dichas prácticas. ¿Bien? Y yo siempre digo lo mismo, que al final las prácticas es una actuación formativa. Por tanto, esto tampoco lo que lo perdamos de vista. ¿Bien? ¿Tenéis alguna duda? Si no, yo sigo. Venga, Ari. Yo, por ejemplo, bueno, he hecho prácticas en una comisaría de policía local en Parets del Vallès y como extracurriculares ahora estoy buscando en hacer de privada, PRL, incluso de instrucción de caninos a nivel privado. O sea, imaginaos la de posibilidades que os abre esta carrera, aunque no queráis, yo qué sé, por ejemplo, la mayoría es PRL aquí. Pero aunque no queráis PRL, si alguna vez os ha pillado como la curiosidad de decir, va, quiero saber cómo se sienten estar en una comisaría, aunque tú tengas claro que no quieras ser policía. No sé, si tienes la oportunidad es, en plan, aprovecha que te dan como los recursos y los medios para probar de todo y al final nunca se sabe. Siempre queda bien decir, pues mira, sí, aunque sea PRL, pues mira, yo he hecho prácticas en una comisaría o he hecho prácticas como en un hotel o en un tal, no sé, es una gran ventaja, la verdad. Yo siempre digo que a lo mejor es la única oportunidad que tendremos de conocer en primera persona cómo funciona una comisaría, ¿no? Y cuál es la función policial desde dentro. Por tanto, es lo que os decía Ariadna, aquí como venimos a aprender, aunque tengáis clarísimo que queréis ser técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, pues eso, siempre tener la experiencia, yo creo que es enriquecedor. ¿Bien? Muy bien, ¿qué tenemos que destacar? En cuanto al programa de movilidad, antes ya lo hemos explicado, muy resumidamente. Deciros que podéis hacer programas de movilidad, ya sea Erasmus, pues si queréis ir a Alemania, a Inglaterra, a Italia, donde creáis conveniente. También tenemos el programa de la UAB, pues Estados Unidos, China, etcétera. Y también tenemos nuestro propio programa, que es una semana, como os he explicado. Deciros que normalmente os preocupa, a día de hoy no es necesario tener el inglés para estudiar este grado de prevención y seguridad integral. Me imagino que ahora muchos en casa estaréis respirando. ¿Bien? Por tanto, a día de hoy no es necesario tener el inglés. También, sí, también es cierto que no es necesario a lo mejor tener el inglés para trabajar, pero sí que para llegar a determinados cargos sí que es importante tenerlo. Así que yo os animo que aunque no sea obligatorio tener el inglés y no os lo exijamos para la carrera, yo os animo que si tenéis tiempo lo estudiéis. Bien.
para ir acabando, ya, va, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya hemos visto cómo funciona el programa académico, ¿bien? ¿Qué tenemos que saber ahora? ¿Cómo lo podemos estudiar? Existen dos modalidades de estudio, la modalidad presencial y la modalidad online. ¿Cuál es la modalidad presencial? La modalidad presencial es la que venís a clase. Ahora hablaré de los horarios. Y en cambio, la modalidad online es la que, lógicamente, estudiáis desde casa. ¿Cómo funcionan una y otra? En cuanto a los horarios del presencial, pensar que tenemos horarios intensivos. Estos horarios intensivos es producto de excompañeros, ¿eh? Hubieron exalumnos que nosotros antes teníamos horarios estándar de lunes, martes y miércoles por la mañana, jueves y viernes, y los alumnos nos decían, oye, Monse, es que estamos buscando trabajo o queremos hacer prácticas, que claro, unas prácticas cuando más aprovechan son por la mañana, y con estos horarios de clase es que no podemos. Y bueno, total, que ellos lo explicaron, lo argumentaron y la verdad que tenían toda la razón del mundo. E hicimos horarios por la tarde. ¿Qué horarios son estos? Son jueves y viernes de 3 a 9 de la noche. Es decir, tenéis que venir a clase jueves y viernes de 3 a 9 de la noche. ¿Bien? Claro, después decir, hijo, qué guay, pues esperar que hay más. Luego tenéis que venir un tercer día. ¿Cuál es este tercer día? O miércoles tarde, de 3 a 9, o sábado mañana, de 8 a 2. Deciros que somos la escuela la que asigna si es miércoles o es sábado. ¿Bien? Independientemente que te matricules en julio que en septiembre. Nosotros decimos, pues ahora te toca sábado o ahora te toca miércoles. ¿Qué tenemos que destacar? Que si, por ejemplo, tú haces fútbol y te ha tocado el grupo del sábado, pues lógicamente me dirás que los sábados no puedes venir. Pues no pasa nada, me lo acreditas y yo te cambiaría al grupo del miércoles. O lo mismo, te ha tocado el grupo de miércoles y tú estudias, ahí tú trabajas. Entonces te podríamos asignar al grupo del sábado. ¿Bien? ¿Qué pasa con estos horarios? Yo sé que así de voz de pronto podéis pensar que hacéis pocas horas, pero todo lo contrario. Hacéis más horas que un horario estándar. ¿Por qué? Porque en lugar de hacerlo de manera de 3 meses de vacaciones y 3 meses, lo que hacemos es hacerlo de manera seguida, horario intensivo de manera seguida. ¿Qué significa esto? Pues que empezáis las clases a mediados de septiembre y acabáis a finales de junio, es decir, como en los colegios, en los institutos, etc. Bien, por lo tanto, sí que tenéis vacaciones de Semana Santa y Navidad, pero el resto de las semanas tenéis clase. De ahí que podáis hacer las mismas horas que otros estudios, lo que pasa es que las diseñamos de manera diferente. En el online, ¿cómo funciona? El online hacéis clases, hacéis exámenes presenciales. Bien, pero el resto de los estudios es todo online, es decir, tendréis los materiales para que podáis estudiar en casa, tenéis un foro de dudas y videoclases. Por cada asignatura, la norma general es que haya 4 videoclases. Y lo bueno del online es que está todo pensado al milímetro. Es decir, lo tenemos diseñado para que no se solapen las asignaturas. A día de hoy, los exámenes presenciales se hacen en Asturias y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, de cara a futuro no lo sé, pero en la Universidad Autónoma de Barcelona siempre. ¿Qué diferencia hay entre un grado presencial y un grado online? Pues lo que os decía, los horarios. ¿Por qué? Porque las prácticas es lo mismo, el programa de intercambios es el mismo, las habilitaciones profesionales también, con la única peculiaridad de que detective, si lo quisierais hacer online, habría un semestre que tendríais que venir a clase. Pero por lo resto, todo igual. Y también existe el mismo precio. ¿Cuál es este precio? A ver, el precio, ahora me toca explicar lo peor, os tengo que informar que nosotros junto con otros estudios, somos la parte privada de la UAB. ¿Qué significa ser la parte privada de la UAB? Significa que no recibimos ninguna subvención para impartir estos estudios. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que el alumno es quien tiene que pagar la matrícula. ¿Y cuál es el precio de la matrícula? El precio de la matrícula, os digo números redondos, son 5.700 euros por cada curso académico. 5.700 euros por cada curso académico. Bien, ¿qué tenemos que destacar en este caso? Que son, pues efectivamente,
son 4, en este caso serían 4 años. Los que venís del ciclo de riesgos profesionales solo tenéis que cursar 3 años. ¿Por qué? Porque hay un año que se os convalida. Por tanto, hay un año que no tendríais que pagar este precio, sino solamente el precio convalidado, ¿de acuerdo? Que son unos 1.400 euros, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se puede pagar este dinero? Pues se puede pagar poquito a poco, pues por ejemplo, hasta 9 pagos. En este caso lo tendríais que financiar y la verdad que os saldría a 5.760 euros. Tendríais que dividirlo entre 9. Pero también lo podéis pagar, por ejemplo, de golpe, que entonces tenéis una bonificación del 3%, o en 2 pagos, en 3, en 4, en 5, etcétera, lo que os vaya bien. Informaros también que podéis pedir becas y ahora entenderéis por qué muchos de mis alumnos querían trabajar a la vez que estudiar. ¿Bien? Muy bien, volvemos. Sí que es cierto que es un precio interesante, pero también es cierto que es una inversión. ¿Por qué? Porque según el Instituto Nacional de Estadística, el sector de la seguridad integral es el segundo sector con más oportunidad laboral. Y es lo que os explicaba antes. Eso traducido en nuestra inserción laboral se responde a que el más del 95% está trabajando y de ese 95% el 74% ocupa cargo directivo o técnico. Por tanto, es lo que os explicaba antes, es una inserción laboral cuantitativa, pero lo más importante, cualitativa. Muy bien. ¿Cómo conseguimos esta inserción laboral? Pues gracias a la formación que reciben a los alumnos, gracias al profesorado y gracias a los alumnos, lo tengo clarísimo. Y porque tenemos también muchísimas inserciones, salidas profesionales. Siempre digo lo mismo, desde las clásicas como detective, oposiciones para ser policía, bomberos, protección civil, o por ejemplo ser director de seguridad, técnico de prevención, pero a muchísimas otras, pues desde técnico municipal de seguridad, técnico de medio ambiente, de compliance, etcétera. Y todas las oportunidades como en materia de consultoría. Bien, dicho esto, imaginar que tenéis clarísimo o no, pero algo claro que queréis estudiar este grado. ¿Qué es lo que necesitáis para acceder a él? Necesitáis tener aprobada la selectividad, concretamente un 5 bien, de la selectividad, o bien el ciclo. Si tenéis aprobado el ciclo, ya está perfecto. Y luego deciros lo que os he explicado antes, que todos los que venís del ciclo superior de riesgos profesionales y emergencias se os convalidan 60 créditos, es decir, un año entero de carrera. Bien, pues esto, ya sé que quiero estudiar el grado de prevención y seguridad integral, ya sé que he aprobado la selectividad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues el siguiente paso es hacer la preinscripción universitaria. Este trámite es súper importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacéis, a pesar de tener la selectividad aprobada, no os podríais matricular. Y esto yo creo que es muy importante. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pensar, esto en nuestro caso depende de la Generalitat, todavía no tenemos las fechas, pero normalmente es en el mes de junio, ¿de acuerdo? Durante todo el mes de junio hacéis este trámite, que es un formulario solamente. Tenéis que poner vuestros datos y poner qué carreras queréis estudiar. Por ejemplo, el grado de prevención y seguridad integral. Si es el presencial, pondríais el código 21054 y si es el online, el 21113. Igualmente, no os preocupéis en qué sentido. En el sentido de que si no sabéis los códigos, luego os sale allí y que os enviaríamos un correo pues, para informaros sobre lo mismo. Bien, una vez hecho la prescripción universitaria, ya os podréis matricular. Para ir acabando, deciros que como cualquier grado oficial, el grado tiene una continuidad de estudios, como son los másteres propios de, por ejemplo, criminalística, que sería como el CSI. También tenemos posgrados, como por ejemplo la unidad de caninas de trabajo, la unidad de canina de trabajo, para elaborar planes de autoprotección, o por ejemplo cursos de especializaciones, como es el piloto y operadores de drones en seguridad, o por ejemplo la gestión y derecho a la seguridad, que es para habilitarte como director de seguridad. Vale. Me preguntáis, por ejemplo, si venimos del ciclo superior, ¿cómo funcionan las convalidaciones? Os explico. Las convalidaciones, os convalidamos la mitad de primero y la mitad de segundo. Por tanto, vuestro primer año cursáis un híbrido de primero y segundo. Es decir,
cursáis asignaturas, los jueves hacéis, por ejemplo, las asignaturas de primero y los viernes las de segundo, ¿vale? Por tanto, vuestro primer año hacéis el híbrido de primero y segundo. Vuestro segundo año ya es tercero. Y vuestro tercer año ya es cuarto, ya es la mención. ¿De acuerdo? Para saber qué asignaturas exactamente son las que se convalidan, en nuestra página web las puedes encontrar, y si no, si escribes a epsi@uab.cat, allí también te respondería. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es eso, ¿eh? Lo importante es que sepas que se te convalida todo un curso académico y que el primer año hacéis un híbrido entre primero y segundo. Deciros que formamos parte del campus de la UAB, por tanto somos un campus de excelencia, que la UAB ha hecho unas guías de conocimiento muy interesantes. Si hacéis visita a UAB os saldrá, y por ejemplo está la guía de becas y ayudas, donde sale todas las becas que podéis solicitar, bien, y los trámites que tenéis que hacer, y luego simplemente informaros si es con un banco, me preguntáis si la financiación es con un banco, es con un banco, bien. Y ya os digo que hasta que no hacéis el séptimo, o sea, si hacéis un único pago, es en este caso una bonificación del 3%. Si hacéis 2 pagos no hace falta nada, pero a partir del tercer pago lo tenéis que financiar con el Sabadell. Pero, por ejemplo, 3 pagos, 4 pagos, 5 pagos, 6 pagos no implica nada, es 5.700 dividido entre, pues esto, entre 3, 4, 5, 6. Es a partir del séptimo que sí que sube una pequeña comisión. Pero ya os digo que, por ejemplo, hacerlo en 9 pagos, que es lo máximo, implica una comisión de 60 euros, es decir, que es poquito. Bien. Para acabar, si ahora, por ejemplo, ya sé que habéis recibido muchísima información y ahora a lo mejor estáis diciendo, bueno, ahora la tengo que asimilar, ¿no? Deciros que si queréis hacer alguna visita individualizada, pues venir vosotros o con vuestra familia, podéis venir al centro, hacemos una reunión de Teams online, y en este caso sería epsi@uab.cat. Si escribís aquí a epsi@uab.cat, entonces en este caso decís, pues me interesaría hablar con Monse o me interesaría hablar con la directora, y agendamos. Claro, me preguntáis, por ejemplo, ¿se podría hacer algún tipo de bonificación con la empresa en la que trabajo? Mirad, hay alumnos que lo hacen a través de la tripartita. Esto sí que sabemos que lo hacen las empresas. Pero claro, no todas las empresas pueden permitirse que financiar los estudios a través de la tripartita, pero hay otras grandes que sí. Entonces hay alumnos que tanto del online como del presencial, que entonces lo que hacemos es, les ayudamos a gestionar la tripartita, pues dándole toda la documentación que nos piden. Y esta mañana una alumna me ha explicado, yo no lo sabía esto, que la empresa le ha propuesto que lo paga la empresa, pero que se lo descontará proporcionalmente de la nómina. Y claro, así en parte era mejor porque así lo podía hacer en un año en lugar de 9, pero eso ya es hablando con la empresa. Es decir, quien pagaba era la empresa de golpe, entonces ya tenía la bonificación del 3%, y luego aparte le daban esto más mensualidades para pagar. Esto sí. Pero la bonificación tripartita sí. ¿De acuerdo? Más dudas, va. Si no, yo sigo hablando, que ya veis que hablo. Deciros que el 7 de mayo es el Día de las Familias. Por tanto, lo mismo, volveremos a explicar esto, pero allí en la Escuela de Prevención Sociedad Integral, y a mí es un día que me gusta mucho, porque es para que vengan los padres, los novios, las novias, los hermanos, las hermanas, y un poco entre todos que sepan lo que vais a estudiar. Pero remarco que si nos va bien venir el día 7, el Día de las Familias, si lo queréis hacer otro día, si nos escribís a epsi@uab.cat, lo haríamos así, y lo podemos hacer tanto presencial como online. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? Pues entonces... Bueno, yo, Monse, Sí, lo has dime, explicado dime. todo muy bien, pero me podría limitar a explicar un poco mi experiencia después de estos años haciendo el grado, si te parece bien. Sí. Y tanto. Y qué es lo que puedo al final yo aportar. Yo, soy un estudiante de cuarto junto a Ariadna, y yo me he especializado en la mención pública también, de seguridad pública y emergencias. Y bueno, yo básicamente
entré con las ideas bastante claras que a mí lo que me gustaba era la seguridad pública, pero no me cerré nunca ninguna puerta. Y a lo largo del grado hemos ido viendo pues otras salidas profesionales dentro de la seguridad privada, dentro de la prevención de riesgos laborales y también seguridad pública, y a la hora de decidir, bueno, qué camino escoger en cuarto, yo lo seguí teniendo bastante claro, pero así como yo lo tuve claro, hay otros compañeros que entraron con la idea de ser policías, bomberos, y al final ahora están haciendo seguridad privada, seguridad laboral. Lo que quiero decir con esto es que es una carrera que te abre mucho la mente en un tema que te puedes llegar a pensar que es muy reducido, pero una vez entras en la carrera y descubres qué es la prevención y la seguridad, te das cuenta del amplio abanico de posibilidades que te puede aportar estos estudios. Y bueno, yo estoy muy contento de haber escogido esta carrera porque siempre te puedes dedicar a muchísimas cosas distintas dentro de la seguridad y la prevención. Y yo creo que es una formación de la que no te puedes aburrir, porque siempre cabe la posibilidad que no te acabe de gustar la seguridad laboral, pero siempre te puedes ir a la seguridad privada, y puede ser que no te guste la seguridad privada y luego te puedes ir a la seguridad pública. Y dentro de seguridad pública, por ejemplo, no solo está lo típico de, yo qué sé, policía, bomberos, protección civil, lo que se suele ver por la tele. Además también hay SEM, agentes rurales, hay incluso seguridad en los medios acuáticos, marítimo, en piscinas. Hemos tenido muchos ponentes distintos que nos han abierto muchísimo la mente en este sentido, y bueno, yo creo que es súper interesante también tener una formación de un poco de todo. Aunque yo, por ejemplo, me haya especializado en seguridad pública, creo que es muy interesante también tener un bagaje en seguridad privada, porque al final, si nos dedicamos profesionalmente a la seguridad pública, no nos quedará más remedio que coordinarnos y trabajar con seguridad privada también en diversas ocasiones. Entonces, entender el mismo lenguaje que otros profesionales del sector, del mundillo, también es muy importante. Y bueno, yo aconsejo, bajo mi punto de vista y experiencia, esta carrera también, por este tema. Y hasta ahí puedo leer. No, es muy interesante lo que dice Luis, porque también muchas veces, que hoy no lo hemos hecho mucho hincapié, y mira que siempre hago, es que también hay muchas personas que quieren hacer oposiciones, y a pesar de querer hacer oposiciones, pues hacen la mención de privada o de PRL para tener un plan B. Y eso también es súper importante, porque a pesar de que ellos sigan luchando por su plan A, que es la oposición, les interesa tener el plan B por si la oposición no sale bien, ¿no? Y al final es lo que decimos, que al final todo está interconectado. Me preguntáis si lo hacéis online, también tenéis el horario presencial. Iba a contestar por escrito, pero como ha acabado Luis, aprovecho y cojo la palabra. Si lo hacéis online, pensar que la dinámica de estudio es diferente. En el presencial somos los profes los que vamos a clases y damos clase dentro de esto de jueves y viernes y miércoles o sábado. En el online, en cambio, lo que tenéis son las diferentes asignaturas con el material que tenéis que estudiar y la planificación de lo que tenéis que hacer. Entonces, vosotros vais estudiando y vais trabajando por los ejercicios que os ponen los profes. Si tenéis dudas, las planteáis en un foro de dudas, y luego para hacer los exámenes son presenciales. Bien, entonces, ¿cuándo se hacen las videoclases? Ya la veréis, que las tendréis anunciadas. En cada asignatura es diferente y son 4 como norma general por asignatura. Normalmente estas videoclases sí que se hacen por la tarde, pues porque técnicamente es cuando mejor podéis asistir, porque normalmente trabajáis. Bien, y normalmente es a partir de las 6 de la tarde. ¿Que no pudierais asistir? Pues ningún problema, porque se graban y se ponen a disposición del alumno. Pero entonces es este. Y me preguntáis, ¿qué diferencia puede haber entre este grado y otros que también hablan de seguridad? Mira, concretamente por el que me estás preguntando, primero la visión. ¿Por qué? Porque ellos se centran más en una visión sociológica de la seguridad o más filosófica. En cambio, nosotros tenemos una visión más operativa, más práctica. ¿Bien? Esto hace muchos años me acuerdo que hablábamos para marcar bien las diferencias, ¿no? Nosotros tenemos una visión mucho más práctica, más operativa. Y luego, en aquel caso, ellos se centran mucho en seguridad pública, única y exclusivamente, a pesar que hacen algo de director de seguridad, pero nosotros lo que hacemos son todas las seguridades.
Claro, ¿la diferencia cuál es? La inserción laboral. ¿Por qué? Porque si tú solamente haces un grado de pública, te lo juegas todo en una posición. Si tú a mí me preguntas el programa, yo también lo encuentro muy chulo, porque a mí al final todo lo que sea seguridad me encanta. Pero claro, luego hay esta visión práctica, ¿no? Práctica de los estudios y práctica en cuanto a inserción laboral. Yo creo que eso es lo que marca más la diferencia. Vale, y nos preguntáis, por ejemplo, en el online, si algo no respondo, volverme a escribir e insisto más. Me preguntáis los porcentajes. En el online, como norma general es 50 y 50. 50 la parte práctica y 50 la parte teórica. Claro, Ariana nos ha contestado en el presencial, que también está muy bien, Ari. Claro, en el presencial también la tradición es en 30, un 40% la parte práctica y un 60, un 70 la parte teórica. Pero también estamos tendiendo a hacerlo como en el online. Porque como nosotros es tan importante esta visión práctica, también le queremos dar esta importancia. A ver, que en las clases práctica es hacer un caso práctico, hacer un debate, cuestionarnos, hacer un proyecto de seguridad y luego aparte tenemos las prácticas en entornos profesionales. ¿Qué más tenemos? Más dudas, va, que esto ya me gusta. Preguntar con confianza, que a mí me encanta que preguntéis. O sea, hay alguna pregunta que no haya respondido bien, decirme, Monse, no me ha quedado muy claro. Dime. Yo, Monse, añadir lo del curso de directores de seguridad, que ¿También? Ari y yo lo hemos hecho, que siempre se suele pensar, es que claro, haces la mención de seguridad pública y luego, claro, si no apruebas la OPO no tienes ningún plan B. Pero puedes tener el plan B si a lo largo de la carrera, por ejemplo, haces un curso que es un posgrado y dura un año, que se llama gestión de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, es el curso de directores de seguridad. Sí. Y este curso de directores de seguridad te habilita para ser director o jefe de seguridad y jefe de seguridad. Y es una manera de tener ese plan B que si haces la mención de seguridad pública porque te encanta y sabes que la vas a disfrutar mucho y no quieres perder la oportunidad de hacer esa mención, pues siempre tienes ese plan B por si después de terminar la carrera, pues justo no entras en ninguna oposición como te podías llegar a pensar y bueno, está bien contemplarlo. Sí, pero es lo que os explico, lo podéis hacer así o dentro propiamente del grado. Que hay muchos alumnos que también lo hacen así, dentro propiamente del grado, optan por mención de detective, por ejemplo, y mira, me vienen a la cabeza muchísimos que hicieron la mención de detective y luego aprobaron la posición. O bien la mención de PRL. Pensar que PRL, si no lo conocéis, parece un mundo así desconocido, pero también es un mundo muy chulo, Aquí hay técnicos, o sea, que también podrán decir lo mismo y que quieren ser técnicos superiores pues para tener más oportunidad laboral, que también conozco muy bien el sector y los entiendo perfectamente. Pero la verdad que la seguridad integral, yo creo que la gracia es esa, es la visión que tenemos de la seguridad, que no solo hablamos de riesgos de seguridad pública, ¿no? Donde si no, oye, es que a veces hay que colaborar con seguridad privada y esto si tú escuchas a los de seguridad privada, insisten, ¿no? Que al final son un sujeto muy importante en el mundo de la seguridad y estoy de acuerdo, al final es qué herramientas nos da el mundo de la seguridad, pero no fragmentemos, no la hagamos débil, vamos a hacerla fuerte. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta cada una de las especialidades. Yo creo que esa es la mirada de la seguridad. Perfecto. Más dudas, insisto, preguntarme lo que queráis, que a mí me encanta responder dudas. ¿No? Pues entonces, si no tenéis más dudas, remarco, si luego en casa tenéis más dudas, queréis un día venir a hablar a la escuela, queréis que hagamos otra sesión online, si escribís a epsi@uab.cat, para nosotros será un placer, ¿bien? Sea que sí o sea que no, porque al final es esto, al final es ayudaros a decidir y en todo lo que podamos ayudar, para sí o para no, para nosotros es un placer, ¿vale? Y pues ya está, pues seguirnos en redes sociales y muchísimas gracias por venir, ¿bien? Pues ya está. Gracias a vosotros.